Bienvenidos a su canal de ejercicios de física JM Densidad. En esta oportunidad vamos a resolver un ejercicio de leyes de Newton. Dado este plano inclinado, dos bloques de masa m y 2m con una polea ideal están sobre dos planos inclinados lisos. El objetivo de este ejercicio es hallar las aceleraciones de los bloques y la tensión de la cuerda. La relación trigonométrica es que los lados de este triángulo son 4, 3 y 5 para los ángulos alfa y beta, como se muestra en la figura. Veamos la solución. Lo primero que vamos a identificar claramente son los sistemas mecánicos de este sistema. Por un lado tenemos el sistema mecánico M1 y por otro lado tenemos el sistema mecánico M2. Como se puede observar en el plano inclinado. Desarrollamos el diagrama de cuerpo libre para cada uno de los sistemas mecánicos. Tenemos el sistema. Pero antes de hacer el diagrama de cuerpo libre para el sistema, vamos a hacer la siguiente aclaración. Al ser un movimiento ligado por una cuerda ideal y teniendo una polea ideal, sus tensiones son iguales. Y esto implica que su aceleración es la misma. Entonces, en los diagramas de cuerpo libre, para facilitar la notación, vamos a poner T, dado que es la misma. Y la aceleración de todo el sistema la vamos a llamar A sub X. Diagrama de cuerpo libre para el sistema M1. Recordemos que existe una relación entre M1 y M2. Dado que M1 es igual a M y M2 es igual a 2M, vamos a realizar el diagrama de cuerpo libre teniendo en cuenta esta relación. Por un lado tenemos el sistema mecánico M1, el cual lo vamos a representar por un punto. Y nos vamos a preguntar, ¿qué fuerzas interactúan con el sistema mecánico M1? Por un lado está el peso, denominado mg. Por otro lado está la normal, es la fuerza que hace el plano inclinado sobre el cuerpo y es perpendicular a la superficie. Y por otro lado tenemos la tensión, la fuerza que realiza la cuerda sobre el cuerpo. Para el sistema mecánico M2 vamos a tener un diagrama de cuerpo libre bastante parecido. Por un lado tenemos el peso, que es 2mg, tenemos una normal n sub 2 para diferenciarla de la primera normal y una tensión. Ahora vamos a seleccionar el marco inercial de referencia. Vamos a seleccionar como marco inercial de referencia el piso, ya que no se mueve. Para el sistema mecánico M1 seleccionamos los siguientes ejes. Un X paralelo al plano inclinado alfa y un Y perpendicular a este eje X. Ponemos nuestras fuerzas en estos ejes. Hacemos lo propio para el sistema mecánico M2. Seleccionamos Y y X en esta dirección y ponemos nuestro diagrama de cuerpo libre para esta posición. El siguiente paso es aplicar la segunda ley de Newton. Para el sistema mecánico M1 tenemos nuestro diagrama de fuerzas con sus respectivos ejes. Vamos a alargar tanto el eje X como el eje Y en las partes negativas. Ahora nos vamos a preguntar por el ángulo alfa, pero antes de eso voy a poner solo los ejes, como se muestra en esta figura, y voy a graficar una línea paralela y perpendicular
a lo que sería el piso, a nuestro sistema inercial de referencia. Y obtenemos las líneas azules. Voy a hacer una extensión de mi plano inclinado alfa. Como se puede ver, el eje X es paralelo al plano inclinado. Podemos ver el ángulo alfa. Dado que esta línea con la que forma el piso y el ángulo, esta línea que está aquí es paralela a esta y esta la continuación del plano inclinado, es fácil ver que este ángulo también es alfa. Y opuesto por este punto, por este vértice, este ángulo también sería alfa. Es fácil demostrar que el ángulo que se forma aquí es alfa y por ser opuesto al vértice, este ángulo que está aquí es alfa. Es de suma importancia tener claro esta distribución de ángulos. Ahora, ¿cómo se ve el ángulo alfa en nuestro diagrama de fuerzas? De esta manera. Tenemos alfa en esta posición. Ahora vamos a preguntarnos cómo se descompone esta fuerza en los ejes X e Y. Veamos. Ampliamos nuestro peso y el ángulo alfa y vamos a descomponerlo. Noten, lo que hago aquí es girarlo para que este eje, que es el eje Y, el eje X, queden como habitualmente lo representamos, como un eje Y y un eje X, no perdiendo la perspectiva de que es un plano inclinado la línea del eje X. Bueno, entonces ya sabemos que este es el ángulo alfa. Tengo un ángulo recto, tengo el peso, el cateto adyacente, el cateto opuesto y tenemos que vamos a analizar la relación que existe entre el cateto adyacente y el cateto opuesto respecto al peso. Hacemos un llamado a la función coseno de alfa. Coseno de alfa es cateto adyacente sobre hipotenusa. Notemos que la hipotenusa de nuestro triángulo es precisamente el peso. Entonces, el coseno de alfa va a ser igual al cateto adyacente dividido el peso. Despejando de esta expresión, queremos saber el cateto adyacente y obtenemos que el cateto adyacente es el peso multiplicado por el coseno de alfa. Es decir, que esta fuerza se descompone en el eje X como mg coseno de alfa. Hacemos lo mismo con la función seno. La función seno nos dice que el cateto opuesto, ¿sí? Cateto opuesto al ángulo, que sería esta línea que está acá, sobre la hipotenusa, esa división es igual al seno. Y la hipotenusa es el peso. De aquí despejamos el cateto opuesto. El cateto opuesto es igual al peso multiplicado por el seno de alfa. Entonces, esta, por teorema de ejes paralelos, sería la descomposición de la fuerza en el eje X y esta sería la descomposición del peso en el eje Y. ¿Sí? ¿Esto a qué nos lleva? Nos lleva a analizar las fuerzas que hay en el eje X, pero recordemos que en el eje X esta es la descomposición de esta fuerza, que es mg seno de alfa, y esta sería la descomposición de esta fuerza del peso, que sería mg coseno de alfa. Entonces, para el eje X, ¿qué tenemos? La tensión en la parte positiva, entonces me quedaría más tensión, menos mg seno de alfa. Entonces tengo tensión menos mg seno de alfa, y eso es igual a la masa por la aceleración en X. Esto es aplicando la segunda ley. Recordemos que la segunda ley nos dice que la sumatoria de fuerzas en el eje X debe ser igual a la masa por la aceleración en X. Y lo propio hacemos en el eje Y. En el eje Y, ¿qué tenemos? Tenemos la normal menos mg coseno de alfa. Y eso es igual a la masa por la aceleración en el eje Y.
De una manera totalmente análoga y similar, resolvemos para el sistema mecánico SM2. Entonces, volvemos a hacer el mismo juego de ángulos, ¿sí? Este es paralelo, el piso paralelo a los ejes azules, y ahí es fácil ver quiénes son los betas. Y extrapolando la información que nos brinda este análisis geométrico, encontramos que este ángulo es beta. Y obviamente la descomposición de este, que es el peso, tanto en el eje X como en el eje Y, obtenemos que es 2mg coseno de beta y 2mg seno de beta para los respectivos ejes. Y analizamos aplicando la segunda ley lo que pasa en el eje X, que sería 2 veces mg seno de beta, que sería lo que está en X, menos la tensión, que es la que apunta hacia allá, y eso es igual a 2 veces la masa por la aceleración en X. Análogamente en el eje Y tenemos N2 menos M2mg coseno de beta es igual a 2 veces la masa por la aceleración en Y. Recordemos que ponemos 2 porque es la condición que nos da el ejercicio. El sistema mecánico M2 es igual a 2M. Y bueno, esta sería la aplicación de la segunda ley. Vamos a hacer un resumen de las ecuaciones obtenidas hasta aquí, que son 4. Las dos primeras salen de estudiar o de aplicar la segunda ley al sistema mecánico M1, y las segundas salen de aplicar la segunda ley al sistema mecánico M2. Dado que no se presenta movimiento en el eje Y, todo se desempeña, o toda la evolución temporal de este ejercicio sucede en el eje X, es decir, sobre los planos inclinados. Esto implica que la aceleración en Y es 0, obteniendo las siguientes expresiones. De aquí llama poderosamente la ecuación que denominamos 1 y 3, dado que en estas dos ecuaciones están las incógnitas que tenemos que descubrir. Entonces, las expresiones 1 y 3 representan un sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas, lo cual es posible de solucionar. Y vamos a presentar una posible solución a este sistema de ecuaciones. Entonces ahí está nuestro sistema de ecuaciones, la ecuación 1 y la ecuación 3. Y vamos a ver cómo lo podemos solucionar. Entonces, una de las posibles soluciones es sumar las ecuaciones 1 y 3. ¿Por qué es fácil sumarlas? Porque en una la tensión es positiva y en la otra la tensión es negativa. Al sumarlas se cancelan esas tensiones y la ecuación que me va a resultar queda expresada única y exclusivamente en función de la aceleración, que es la incógnita que quiero hallar. Entonces, haciendo la suma, tengo menos mg seno de alfa, que es el término que sobrevive de este lado de la igualdad, más el otro término que sobrevive, que es 2mg seno de beta, y eso es igual a esta masa por aceleración más 2 veces la masa por aceleración. Estas dos son idénticas, es decir, se suman, me queda 3 veces la masa por la aceleración. Y de este otro lado de la expresión saco como factor común mg y ordeno un poco para que esta que es negativa me quede como segundo término y esta que es positiva me quede como primer término. Entonces, noten que en esta expresión la masa se cancela, es decir, que la aceleración no depende de la masa. Depende de los factores geométricos del plano inclinado, ¿sí? Si tuviera fricción, dependería también del coeficiente de fricción. Pero bueno, es un plano liso y vamos a analizar la parte geométrica del plano inclinado. Tenemos que el plano inclinado tiene como hipotenusa el 5, como un cateto 4 y el otro cateto 3. Dependiendo de quién hablemos, ese cateto va a tomar el nombre de cateto opuesto o de cateto adyacente. Por ejemplo, tenemos el seno de alfa. La hipotenusa está claro que es 5, pero el cateto opuesto a alfa es 3. Es decir, que seno de alfa es 3/5.
Y el seno de beta va a ser el cateto opuesto a beta, que es 4, sobre la hipotenusa, que es 5. Es decir, seno de beta es 4/5. Reemplazando estos dos resultados en la expresión de la aceleración, obtengo que 8/5 menos 3/5, eso es 5g. ¿Sí? Y si espejo la aceleración, me va a dar que la aceleración en x va a ser igual a g tercios, ¿sí? Dado que esto es 5/5. Bueno, entonces encontramos la expresión para la aceleración en función de la geometría de este plano inclinado. Entonces hemos logrado la mitad del ejercicio. La siguiente mitad del ejercicio es, por ejemplo, tomar la ecuación 1, reemplazar la aceleración y encontrar la tensión. Veamos. De la ecuación 1 despejamos la tensión. Entonces tengo la tensión aquí despejada. Y noten que está como factor común la masa. Puedo reemplazar cuánto va la aceleración, que es g tercios. Saco factor común mg. Entonces la tensión es igual a mg multiplicado por 1/3 más 3/5. Esa suma me da que la tensión es igual al peso. La tensión sí depende del peso, multiplicado por un factor de 14/5. Entonces por un lado tenemos la tensión de este plano inclinado y por otro lado tenemos la aceleración de este plano inclinado. Bueno, hasta aquí este ejercicio. Muchísimas gracias por la atención prestada. Espero que esta solución sea completa y de su gusto. Nos vemos en un próximo video.